¿Qué tal? Yo soy Miguel de la licenciatura en Derecho. Estamos en la materia de Derechos Humanos y Garantías en la unidad 5. En este caso, nuestra unidad 5 empieza con el tema de el artículo 27, donde nos habla acerca de el derecho humano a la propiedad. Y bueno, en nuestra Carta Magna, en el artículo 27, nos menciona que las aguas y recursos que hay dentro del límite territorial pasan a ser en primera instancia del país, de la nación, pero que a su vez también el Estado eh, cede parte del territorio a un particular, y este a su vez pasa a ser o pasa a formarse esta figura jurídica que es el derecho a la propiedad privada. Hay otra también que es las propiedades, los terrenos que el Estado otorga a un cierto número de personas, a un grupo social, ya sean rancherías, ejidos. Entonces no hay un dueño único, sino es toda la comunidad. Entonces pasa a ser a conformar esta figura que es la propiedad social. Y está la otra, que es cuando el Estado se adjudica y adquiere ciertos territorios, recursos, pasan a ser de dominio del Estado. Entonces este es un derecho público. En general, ¿no? Pues hay sus excepciones también. Por ejemplo, en el caso de la expropiación, siempre y cuando sea en pro para una mejoría a un núcleo social, para un proyecto donde se beneficie toda una comunidad, y el Estado requiere expropiar alguna propiedad, algunos recursos, bueno, se indemniza a la persona que sea dueño o que posea esas tierras o recursos en ese momento. Hay ciertas, ¿no? Derechos a la propiedad, está derecho de autor, derecho a la protección, ¿no? A la salud de los no fugadores en ciertos establecimientos, y esto no le quita y no vulnera el derecho a la propiedad privada del dueño del local, pero pues sí protege a estas personas que acuden a un lugar, a un establecimiento. Y bueno, la ley dice, es tu establecimiento, pero no puedes permitir que se fume dentro de este lugar. Y por ejemplo, estamos como que de manera general, ¿no? Es un tema, el derecho a la propiedad. Y puedes comprarte un carro, una casa, no sé, es muy amplio, es muy vasto hablar del derecho a la propiedad. Y por el otro lado, también en esta quinta unidad nos habla del artículo 14 hasta el 23 de la Constitución, con relación con las garantías judiciales, y específicamente en los numerales 14, 15, 16, 18, 19 y 20, que se ven los derechos referentes al proceso penal, acusatorio y oral. Asimismo, a la seguridad de la parte acusadora y de las víctimas. Entonces, si empezamos con el artículo 14 de nuestra Constitución, que nos habla rápidamente de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes explícitas expedidas con anterioridad al hecho. Y bueno, esto, a partir de aquí,
a partir del artículo 14 que nos toca ver en esta unidad. En su segundo párrafo menciona: en los juicios de orden criminal queda prohibido el imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicada al delito que se trate. Es decir, que no hay crimen, no hay delito si no está establecido en el Código Penal. Igual, no puede haber una pena si no está en un ordenamiento jurídico establecido. O sea, no podría ser como que se saca de las mangas el juez y te voy a poner tal pena. No, tiene que estar establecido. Debe de cumplir ciertos requisitos para llegar a poner una pena. Y entre cada proceso, ya sea en el orden criminal, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley. Dice: a la falta de esto se fundará los principios generales del derecho, pero no será porque ahí se le ocurrió al juez, y no, tiene que ser hasta agotar, ¿no?, todos los requisitos, todo el procedimiento. Y si hay un delito en particular, alguna cuestión que no esté en nuestro sistema objetivo, que no haya sido analizado con anterioridad, bueno, pues se basa en las máximas de la experiencia. Dice: no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para aquellos delincuentes de orden común que hayan tenido en el país donde cometieron delito la condición de esclavos. Esto en el artículo 15, y esto también nos remonta al artículo 1, donde también dice que toda persona extranjera que entrando al territorio mexicano y que haya sido víctima de esclavitud en su país queda en automático liberado de todo eso. Entonces, en el artículo 15 también menciona que no se puede extraditar a una persona que haya cometido algún delito teniendo antecedentes de esclavitud en su país. En el artículo 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Y eso en la actualidad se ve muy a menudo, ¿no? Hemos tenido problemas, conflictos, genera mucho conflicto, los retenes policiales, las revisiones, pero va más allá. Este es mi punto de vista. Yo creo que no tiene nada de malo una revisión, siempre y cuando lo hagas. O sea, no tienes nada, un retén federal, municipal, estatal. Si bien nuestra Carta Magna, que es nuestra máxima fuente de derecho, ¿no?, pues menciona y establece esa parte, que no puede uno ser molestado, pero ahí entra también ya la parte personal y decir, bueno, si no tengo nada, me bajo, acompaño al oficial a donde vaya a revisar, yo puedo estar presente, eso puedo hacerlo sin incomodar, sin interferir en su labor, y listo, mostrar mis documentos: señor, este es mi documento, esta es mi licencia, estos son mis papeles. Nuestra Constitución nos ampara a que no podemos ser molestados, ¿no? Si es una causa de molestia, bueno, pero se suscita a veces hasta un poco más incómodo cuando no se resiste ese tipo de revisiones. Siempre tendrá que ser bajo proceso, bajo una investigación, que un juez, ¿no?, acredite un documento en el que
una orden de cateo, una orden de registro. Entonces, mediante eso, siempre llegará con un documento de una orden por un juez competente, y bueno, ahí así tendría que ser. En nuestro artículo 17 dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Y esto es lo que hace nuestro Estado de Derecho. Esto es lo que hace que vivamos en un país, a diferencia de otros países, que si bien sigue habiendo anomalías, pero tenemos acceso a una administración de la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Sí lo hay, que hay sus casos raros, claro. Hemos desafortunadamente visto, ser testigos de muchas anomalías, pero tenemos derecho a contar con mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿no? Están los convenios que se hacen, las partes agraviadas, el agraviante, pueden convenir y no llevar esto a una escala más grande. Son soluciones de controversia, reparación de daño, y bueno, eso ha sido, o apenas se ha estado implementando, no desde hace mucho. Derecho a contar con tribunales independientes, y esto en la actualidad pues está sucediendo, ¿no? Ya tenemos tribunales, ¿no? Como lo es tribunal electoral, tribunal familiar, tribunal civil, todos los diferentes, que son autónomos, que son independientes. Y derecho a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública, esto en el mismo artículo 17. Derecho a una defensoría, a un servicio de defensoría pública de calidad. Eso es algo a lo que la administración, con nuestra nueva reforma, que anteriormente no había requisitos, no había, bastaba solo con que tuvieras conocimientos de las leyes y podrías representar a alguien más en un caso, en un litigio, pero no tendrías que, como tal, ser un abogado, un licenciado en Derecho. El día de hoy sí requiere ser un licenciado, haber estudiado la licenciatura en Derecho para poder ser un representante de alguna persona, en un caso concreto. Y bueno, en nuestro artículo 18, derecho a la libertad durante el proceso, eso, y bueno, hay sus excepciones, ¿no? En los casos de caso urgente, fragancia, delitos graves, y bueno, entre esto también viene que las mujeres, en los casos en los que las mujeres sean también parte de algún proceso o lleguen a ser sentenciadas, tengan un lugar apartado de donde están los hombres, tengan un área designado para ellas. Igual de la misma manera también menciona en este artículo el tema de los menores, que los menores de 12 años de edad que hayan cometido un delito no van a poder ser juzgados, sino simplemente por asistencia social, entre otros. Siempre, aún siendo los delitos graves, derecho es universal, ¿no? Aún sentenciados por delincuencia organizada o delitos muy graves, tienen derecho a tener comunicación con su defensa, con su representante. Y en el artículo 19 marca, ¿no?, el plazo en el que la detención ante una autoridad judicial
podrá exceder de plazo de 72 horas a partir del indiciado se ha puesto a disposición, y si se justifique con un auto de vinculación a proceso, puede aumentar. Esto puede variar, pero en dicho artículo nos marca la pauta acerca de los tiempos en el que una persona puede estar puede permanecer detenida, ¿no? El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de dicha persona, del imputado, al juicio, y la protección a la víctima, ¿no? O sea, si hay sus excepciones, como en toda parte de nuestro Estado de Derecho. En cuanto a ahorita estamos hablando del proceso judicial, bueno, pues hay esto, ¿no? Si se puede, la ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso, y todo proceso seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Solo se seguirá bajo los delitos presentados, ¿no? Bajo esos delitos se seguirá la investigación, se seguirá el proceso. Y bueno, dentro de todo esto cabe mencionar que en el artículo 20 nos menciona el proceso penal, cómo será, ¿no? Será acusatorio y oral, se regirá los principios de publicidad, es decir, solo en sus casos excepcionales donde la prensa, donde no puede haber medios, pero son algunos delitos también, pero en la mayoría de los casos será público. O sea, uno puede ir a audiencias, ¿no? Audiencias donde se estén dirimiendo controversias de contradicción. Siempre va a haber este principio donde la parte demandada y el demandante, bueno, cada quien presenta sus partes. Concentración, continuidad e inmediación. Un juicio siempre va a ser, no se le va a dar mucho tiempo, sino el necesario. Y bueno, siempre de inmediación, porque siempre va a haber un juez que va a ser el encargado de impartir justicia ajeno al caso, ¿no? Para eso es el nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, de esta forma evitar ciertas situaciones que anteriormente en el anterior sistema de justicia se veía a menudo. Y bueno, siempre, pues en la actualidad hemos visto, pues nuestro país ha sido uno de los países muy golpeados por el crimen, por la violencia, por la deficiencia en el sistema. Y bueno, es una situación que nos aqueja a todos, pero por eso el estudio de las nuevas generaciones que somos nosotros, y poder hacer un cambio, una mejoría. Bueno, entre unas cosas más que agregar, pues el artículo 21 también nos da el derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos por la ley, derecho a que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Y bueno, entre esto también derecho a que las infracciones administrativas solamente sean sanciones como multas, arresto por 36 horas o trabajo fuera de la comunidad. Nuestro artículo 22, derecho a no ser sujeto a penas inhumanas
inusitadas o trascendentales. Es decir, no puede haber una pena que me afecte a mí y que posteriormente también afecte a mi familia, a una generación más. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias, derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y bueno, el día de hoy podemos decir que es fácil el acceso a la justicia, a la administración de la justicia en condiciones de igualdad. En la actualidad, uno de los derechos más importantes, de los derechos humanos más importantes, es que se está en el sistema de justicia. La protección de los derechos se maximiza, habrá de garantizarse a través de los medios jurisdiccionales previstos en las normas. Entonces, las garantías judiciales cobran relevancia y la Constitución las reconoce. Dice, cuyos derechos no se encuentran garantizados no podrá ser juzgado justicia, lo cual invalidará la sentencia que se dicte para resolver el asunto. Y bueno, esto de manera general, es importante tomar el estudio, ¿no? El tema de los derechos humanos, la reforma que hubo en el tema de derechos humanos, que anteriormente eran garantías individuales, pero que pasan a ser, bueno, México es un país de los que le entra a todos los tratados que hay, ¿no? México, país abolicionista de la esclavitud, tortura, no hay pena capital, abolicionista de la pena capital. Entonces, apegado, ¿no?, a los derechos humanos universales, derechos naturales también llamados. Pues, de mi parte es todo. Espero haber podido dar a entender